Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Vamos a continuar hablando de posiblemente una de las cosas más importantes en el tema del narcotráfico. Olvídese de la parte comercial, olvídese de la parte delictiva, olvídese de los millones de dólares, olvídese del consumo de la droga, de la violencia, de la corrupción. Vamos a hablar un poquito antes de meternos en todo, porque vamos a hablar de todos esos temas, ¿no? Como les he venido comentando, de un tema que es mucho más importante y que le digo, se lo comento porque si usted está viendo estos videos es porque tiene alguna curiosidad, a lo mejor tiene un interés, pero posiblemente tenga una curiosidad más que un interés, porque fíjense que este tema de la droga, del narcotráfico, se lo manipula mucho por años. O sea, este cuento de la droga y el narcotráfico ya viene, si tuvieron la oportunidad, amigos, amigas, y si no, los invito a que lo hagan, de ver la historia de las drogas, de ver a grandes planos, ¿no? A grandes plazos. O sea, yo no he invertido el tiempo ni el detalle necesario como usted lo puede encontrar si le interesa en otros videos. Tengo colegas que son extraordinarios, que han hecho unas presentaciones históricas del tema de la droga mucho más profundas, pero aquí lo que estamos analizando es un poco la parte más práctica. Entonces, si usted ha analizado, si usted piensa el tema de la droga, y esto sí sé que lo reconoce usted, es que se ve que no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. O sea, el cuento del narcotráfico, el cuento de la delincuencia, el cuento del consumo, el cuento del abuso, el cuento de la violencia, el cuento de la corrupción, que es real, o sea, no es un cuento. Estoy hablando del cuento en general, pero es toda realidad, que lo he ido mencionando, pero ya lo voy a analizar más de vez. Es algo que se presta para manipularlo mucho, sobre todo en nuestros países últimamente, y sobre todo porque ahora ya en estos tiempos tan turbulentos, en estos tiempos que son un poco caóticos, analice lo que está ocurriendo, y le digo, no estoy hablando específicamente de su país, pero lo voy a incluir. Hagamos de cuenta que usted vive en uno de nuestros países donde el caos es continuo, donde la economía es un desastre, donde los bancos tienen un serio problema de las alzas de la bolsa, donde posiblemente el dinero esté muy devaluado, que todo ese problema económico, donde hay poco trabajo, donde el trabajo no es a lo mejor tan digamos importante, o no le pagan a la gente y hay manifestaciones, todas estas turbulencias políticas, sociales y económicas afectan el tema del narcotráfico, porque donde hay países con serios problemas económicos, donde más delincuencia existe, y el narcotráfico obviamente está ampliamente instalado, porque, como dice el famoso dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, el narcotráfico, le aseguro que si su país está en una muy mala situación económica, hay un sector de la sociedad que está viviendo muy cómodamente, precisamente aprovechando todos estos problemas caóticos de su sociedad para beneficiarse. ¿Y qué ocurre? Cuando esto pasa, los políticos, ya sea que están en el gobierno o que quieren estar en el gobierno, porque también estoy consciente de que hay unas campañas continuas políticas en varios países, particularmente en Sudamérica, de futuros presidentes, presidentas, de gente que quiere. Usted va a ver que el cuento de la delincuencia, el interés, digamos, de la delincuencia y particularmente del tema de la droga y del narcotráfico, es parte de esa campaña política en la que, analícelo, si son de los mismos partidos políticos, ya sea de izquierda, de derecha, de central, lo que usted quiera, en previos proyectos políticos, ¿no? de elección y de preelección y demás, se han ido mencionando, pero analícelo, nunca han hecho nada. O sea, hablan de haber ido. Sí, algunos han ido
Algunos han ido y han visitado Washington, ¿no? Porque es el cuento. Han visitado las sedes más importantes de las agencias de seguridad de Estados Unidos, o de Europa, de España, de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Eso es un cuento. Todo eso es un cuento que ya también lo voy a hablar. ¿Y qué ocurre? Vienen con el cuento de que están muy seriamente interesados y que hay unos grandes proyectos y que públicamente se lo van a decir, o sea, ¿no? De la boca hacia afuera. Pero analícelo, amigo, amiga, y verán que no hicieron un cuerno nunca, jamás. O sea, le dijeron y se fotografiaron y salieron y dijeron, y de vez en cuando, de pura casualidad, a lo mejor detuvieron un cargamento, arrestaron a alguien, pero no hicieron nada. O sea, pregúntese dónde está el narcotráfico en su país en este momento, con esa gente cuando estuvo en el poder, o que está en el poder ahora, o que va a estar, y verá que no van a hacer nada. Bueno, ese tema es el que ahora ya les comenté, lo voy a desarrollar. Porque el cuento del narcotráfico siempre ha sido manipulado por grandes intereses económicos, sociales y políticos, pero para beneficiarse o para no hacer nada, para beneficiarse desde el punto de vista corrupto, porque los narcos les pagan a los políticos, les pagan al sistema burocrático, o sea, la policía, el ejército y demás, o simplemente hacer que hacen algo, pero no hacen nada, ¿no? Esa es la otra parte, poco también que se confusiona, o directamente, y es aquí donde primero voy a empezar a hablar, el desinterés. O sea, ¿por qué el desinterés es tan importante en el tema del narcotráfico? Porque el desinterés es la hipocresía más grande que existe en este tema. O sea, el desinterés, amigos y amigas, existe en una realidad como existe el tema del narcotráfico. Es una realidad. Hay gente que no le importa el tema. Así como yo les comentaba al principio del video, de que a lo mejor usted tiene curiosidad, a lo mejor usted quiere oír hablar a alguien que sabe, o quiere ver cuáles son las ideas para estar en contra o hablar de, pero no necesariamente que le interese le llama la atención. Y hay gente que no le importa. Y no tiene ni idea esta gente de que su desinterés es el que crea más el problema del narcotráfico. Porque una de las cosas que es real en su país, más que en Estados Unidos, porque ya lo voy a hablar, porque aquí el desinterés también es muy grande, pero como hablé en el último video anterior el anteúltimo, hay toda una diferencia enorme, existe una estrecha diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en nuestros países con el tema del narcotráfico. En Estados Unidos el tema del narcotráfico no tiene tanta violencia, ni tanta inflexión política, ni tanto impacto, ¿no?, como lo tienen nuestros países. Usted no puede comparar eso. Como le digo, y no solo Estados Unidos, le comentaba, Inglaterra, Francia, Holanda, España, no tienen el tema de la violencia. Tienen el tema del narcotráfico, obviamente, tienen problemas de consumo, tienen problemas de corrupción, tienen problemas de todo eso, pero no afecta exactamente igual. Entonces, lo que quiero que compartirles con ustedes, esta indiferencia de la que yo hablo, tiene mucho que ver con lo que se hace en su país. O sea, como le comentaba, le aseguro que hoy el tema del narcotráfico en su país es serio. En algunos países mucho más que en otros, sobre todo en aquellos países donde la cultura social y la historia de ese país siempre ha estado envuelta muy íntimamente con el tema de la violencia, con el tema de las guerras internas en clases sociales, del pobre, del rico, de la clase media, con las fuerzas armadas, con la policía, con la corrupción. Todo eso afecta, porque el narcotráfico sí trae serios problemas de violencia en estos países, y se aprovecha de los grandes desórdenes sociopolíticos y económicos de los países. Entonces, eso es todo ese problema que le estoy hablando, que es obvio, es afectado tremendamente por el desinterés que existe en su país, aunque usted no lo crea. Esto no quiere decir
Y le digo, lo vamos a continuar. Esto no quiere decir que todo el mundo esté desinteresado. Pero lo que sí lo dejo es con esto. La mayoría de la gente le importa un cuerno. La mayoría de los tipos y de las mujeres y los hombres y mujeres, los que usted quiera, que están hablando de narcotráfico, no saben nada ni les interesa. Y hay una minoría que sí le interesa, que sí se preocupa y que sí quiere resolver las cosas. Pero esa minoría no está en control, como nunca lo ha estado. Entonces, el tema del narcotráfico en manos de gente desinteresada explota en un país. Entonces tenemos que comenzar por ahí, para ir analizándolo detenidamente. Porque cuando hablemos del dinero, de la corrupción, cuando hablemos del lavado de dinero, cuando hablemos de la producción de droga, no de nivel ya, como le dije académico, sino en general, todo esto que le estoy diciendo, de la indiferencia, de la desimportancia del tema, afecta muchísimo. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo video. Muchas gracias.